Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que Dios les bendiga. Pues vamos a continuar leyendo la Biblia del nombre de Jesús. Y el último capítulo que vimos el día de ayer fue el capítulo 20, el capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas. Entonces vamos a continuar con con el siguiente capítulo, que es el capítulo número 21, en el nombre de Jesús. Pero primero que nada vamos a orar, amén. Vamos a orarle al Señor y a darle gracias. Gracias sobre todo porque Él ha sido bueno con nosotros. Ha sido muy, muy, muy bueno. A ver. Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias esta mañana, Padre Santo, porque ahí estás en esta noche de descanso y estuviste tú, Padre, cuidándonos, estando con nosotros, al pendiente de nuestro cuerpo, de nuestra alma, Señor. Gracias porque estamos despiertos, Señor, cosa que muchas personas, Señor, alrededor de este mundo, Padre, ya no pudieron hacer, despertar, Señor. Cuida de su alma, cuida de nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús, y bendícenos. Te pido en el nombre de Cristo que hoy sea un día de bendición, Señor. Un día de bendición para todos, Padre, en el que podamos decir con gusto, Señor, que tú estás con nosotros y nos amas. Padre, y aunque no hicieras nada por nosotros, pues tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo Rey del universo, Rey poderoso. Señor, ponemos en tus manos este día, Señor, todas nuestras obras, todas nuestras acciones, Señor, en el nombre de Cristo, y que todo lo que emprendamos, todo lo que queramos hacer, Señor, lo que queramos hacer, Padre, siempre pase, Señor, bajo tu vista, bajo tu mirada, Señor, bajo tu consejo. Que no actuemos de acuerdo, Señora, a nuestras intenciones o nuestro corazón, Señor, porque nuestro corazón, como dice tu palabra, es engañoso y solamente tú lo conoces, Señor. Señor, por tal motivo, todo lo que hagamos, Señor, toda ganancia que caiga en nuestras manos, Señor, es dedicada y es entregada a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Papito lindo, muchas gracias. Gracias, Señor. Aquí estamos, tomados de tu mano, Señor, un día más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, entonces, ayer leímos el capítulo 20, fue el último capítulo que leímos. Y hoy vamos a leer el capítulo número 21 del segundo libro de las Crónicas y vamos a hablar del reinado de Joram de Judá. Esto también lo vimos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 8, versículos del 16 al 24. Y comienza diciendo la palabra. Bueno, hablamos en el capítulo anterior de Josafat, un rey muy interesante que siguió los mandatos de Dios, siguió sus ordenanzas, quitó algunos altares que se levantaron para dioses ajenos, llevó al pueblo a la adoración, llevó al pueblo a la obediencia. El único error que encontramos en Josafat fue que hizo alianza con Acab, el rey más perverso de Israel. Y bueno, pues ese fue un error que tuvo Josafat, pero de ahí en fuera todo lo demás fue bajo la orden y bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, bueno, comienza el versículo número 1 diciendo, del capítulo 21, que durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos, este ya lo leímos ayer, este fue el hombre que mató a sus hermanos para quedarse con el reino. Bueno, pero lo vamos a leer rápido, ¿va? Quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías, y todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram,
porque él era el primogénito. Y aquí es algo que fuimos diciendo el día de ayer, que a veces somos re buenos para dar consejos allá afuera y andar evangelizando y andar hablando, pero en casa tenemos que hacerlo porque pues, si no, si hubiera evangelizado, más bien, si le hubiera hablado de la palabra de Dios a su hijo Joram, si Josafat le hubiera dado palabra a Joram, pues no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, cuando comenzó a reinar Joram era de 32 años y reinó en Jerusalén solamente 8 años y murió sin que le desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes, porque fue un rey X. Si se puede decir de esta manera, fue un rey X. Ok, vamos al reinado de Ocosías de Judá. Ahora sí, es el capítulo número 22. Comienza diciendo la palabra. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Habían matado a todas las personas mayores, una banda de malosos, una banda de gente armada, gente árabe. Llegaron al campamento, mataron a las personas mayores y entonces reina Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, vaya, no era ni tan menor, pero pues quizás no tenía el entendimiento para poder llevar un reino. Y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Recuerden ese nombre de Atalía porque es muy importante. Entonces, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Acab fue un rey malvado. Acab fue un rey que levantó muchos altares para dioses ajenos, para los Baales, para muchos dioses. Entonces, este mismo Ocosías hizo lo mismo, pero él estaba acompañado de su madre, la cual le aconsejaba que actuara de esa manera, que levantara altares a dioses ajenos. Por eso dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, o sea, él imitó lo que hacía Acab, el esposo de Jezabel. Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Ese es el tema de escuchar malos consejos. Y sobre todo si no hay una base cristiana, si no hay una base, o si no hay alguien que nos haya hablado, continuamos en lo mismo, si no hay alguien que nos haya hablado de la palabra de Dios, si no hay alguien que nos haya aconsejado para bien, si no hay alguien que haya estado respaldándonos ahí en nuestro crecimiento espiritual desde casa, siempre el mal consejo pues va a ser presa a nuestro corazón. Entonces eso pasó con Ocosías. Aparte, bueno, pues su mamá tampoco le hablaba de lo bueno, ¿no? Le decía, no, pues ya eres rey, vamos a adorar a dioses ajenos. Dice el versículo 5, y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. No se menciona que Dios le haya pedido consejo a Dios, ¿no? Versículo 7.
aquí es cuando Jehú mata a Ocosías. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Otra vez. Esto de las heridas de Ocosías, que lo habían herido allá en Ramot, cuando peleaba contra Hazel, esto había venido de Dios. Dice, pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, a la ciudad de Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Es decir, que no había alguien después de Joram que pudiera hacerse cargo del reino. No había poder, no había fuerza. Y entonces viene algo tremendo. Les dije que recordaran el nombre de Atalía. Atalía, la madre de Ocosías. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Se levanta la mamá, se rebela la mamá, ella usurpa el trono. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Atalía, una mujer usurpadora. Le escondieron a Joás, hijo de Ocosías, para que no lo matara. Entonces ella estuvo reinando reinaba en el país. Atalía usurpó el reino después de que muere su hijo. Capítulo 23. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Joanás; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaya; y Elisafat, hijo de Sicri. Vamos a la NTV. Nueva traducción viviente. Aquí está. Volvemos a leer esto. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri. Estos hombres viajaron en secreto por todo Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. ¿Qué iban a hacer? Lo vamos a averiguar. Versículo 3. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey, un pacto solemne con Joás, el joven rey, Joás, al que habían escondido para que no lo matara Atalía. Entonces hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Joiada les dijo: aquí está el hijo del rey.
Ha llegado el momento para que Él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Tienen que hacer lo siguiente. Cuando ustedes, sacerdotes y levitas, empiecen el turno el día de descanso, una tercera parte de ustedes servirán como porteros. Estaba llamando a los hombres, a los levitas, a los hombres encargados del templo. No estaba convocando a otra gente, estaban convocando a los levitas. ¿Por qué a los levitas? Pues porque ellos eran los encargados de ministrar la palabra de Dios, en presencia de toda la gente del país, del pueblo. Otra tercera parte irá hasta el Palacio Real y la otra tercera parte estará en la Puerta de los Cimientos. Todos los demás deberán quedarse en los atrios del templo del Señor. Recuerden, solo los sacerdotes y los levitas de turno pueden entrar al templo del Señor porque han sido separados como santos. El resto del pueblo deberá obedecer las instrucciones del Señor y permanecer fuera. Ustedes, levitas, formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente entrar al templo. Quédense junto al rey, vaya a donde vaya. De manera que los levitas y todo el pueblo de Judá hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como los que terminaban el suyo. El sacerdote Joiada no permitió que ninguno se fuera a su casa después de haber terminado su turno. Luego Joiada dio a los comandantes las lanzas y los escudos grandes y los pequeños, que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en los templos de Dios. Ubicó a todos los hombres alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. El rey estaba ya dentro del templo, y se empezaron a formar todos alrededor del templo y alrededor del rey. Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, pusieron la corona sobre su cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos gritaron: ¡Viva el rey! Todo lo que se tuvieron que preparar, a escondidas de Atalía, todo lo que hicieron. Pero aquí hay algo que resaltar. Habían recibido la promesa de que un descendiente del clan del linaje de David iba a ser rey. Entonces se reúne todo el pueblo, lo llevan al templo a este hombre, al rey, lo llevan, bueno, antes todavía no era rey, lo llevan, le ponen la corona, le dan una copia de las leyes de Dios, lo ungen y lo proclaman rey, y todos gritaron: ¡Viva el rey! Versículo 12. Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y los gritos aclamando al rey, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando Atalía llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna de la entrada del templo. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y gente de todo el reino celebraban y tocaban las trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían al pueblo en una gran celebración. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó sus ropas en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Después el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas y les dijo: llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla, pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la entrada de la Puerta de los Caballos, en el predio del palacio, y allí la mataron. ¿De qué se podía quejar esta mujer? Estaba frente a un rey, frente al verdadero rey. Ella había usurpado el trono. Entonces, ¿de qué podía quejarse? ¿O cuál era la traición? Si ella había traicionado primero. Ok, reformas religiosas de Joiada. Luego, Joiada, sacerdote, hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. Así que toda la gente fue al templo de Baal
y entre todos lo destruyeron, demolieron los altares, destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Entonces, siguiendo las instrucciones que había dado David, Joiada puso sacerdotes y levitas a cargo del templo del Señor. También les ordenó que presentaran ofrendas quemadas al Señor, como estaba establecido en la ley de Moisés, y que cantaran y se alegraran tal como David había instruido. También colocó porteros en las puertas del templo del Señor para impedir la entrada a todo aquel que por cualquier motivo estuviera ceremonialmente impuro. Después, los comandantes, los nobles, los gobernantes y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor, pasaron por la puerta superior, entraron al palacio y sentaron al rey en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. No sabían cómo iba a ser el siguiente rey, aún están por descubrirlo, pero estaban contentos porque la mujer que los había oprimido, la mujer que había usurpado el trono, ya no estaba. Tenían un nuevo rey, una promesa de Dios. No sabían, como les comento, no sabían cómo iba a ser el nuevo rey, pero estaban tranquilos. Y qué tranquilidad nos da seguir las cosas de Dios. Qué tranquilidad nos da seguir al Señor. Qué tranquilidad nos da poder saber que Dios está con nosotros. Eso da mucha tranquilidad. Porque bueno, pues aparte de todo, Joiada, el sacerdote, se juntó con todo el pueblo, con toda la ciudad, y tiraron los altares a Baal. Entonces, nosotros para poder vivir tranquilos, tenemos que tirar todos los ídolos que tengamos en el corazón, aparte de los que hay en casa. Si es que tienes en casa, lo primero es derribar los ídolos que haya en el corazón. ¿Ok? Esos son los que hay que tirar para poder vivir en paz y vivir tranquilos delante de la presencia de Dios todos los días. Y cantar alabanzas, porque acabamos de ver que ellos cantaban alabanzas al Señor. Y eso también les daba la victoria. Capítulo 24. Joás repara el templo. Joás, fíjense, Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Pero aquí hay un contraste muy, muy grande con los reyes anteriores. Por ejemplo, con el hijo que siguió después de Josafat, que no hizo lo bueno, que mató a sus hermanos. Hay un contraste muy, muy grande, porque aquí él era un niño, y siendo un niño él empezó a recibir la instrucción de parte de un sacerdote del Señor. Empieza a recibir instrucción, empieza a recibirla, y entonces crece con eso en el corazón. Por eso la palabra dice que instruyas al niño en su camino, en el camino de Dios, y cuando fuera grande no se va a apartar de él. Pero aquí dice algo bien interesante. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Perdón. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Hizo lo agradable ante los ojos del Señor mientras estuvo vivo el sacerdote Joiada. Joiada eligió 2 esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Mandó llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios y no se demoren. Pero los levitas no actuaron de inmediato. Entonces el rey mandó llamar al sumo sacerdote Joiada y le preguntó: ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y en Jerusalén? Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto.
A través de los años, los seguidores de la perversa Atalía habían forzado la entrada al templo de Dios y habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. Por esa razón, el rey, Joás, ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Luego envió un edicto por todo Judá y Jerusalén para que el pueblo trajera al Señor el impuesto que Moisés, el siervo de Dios, había exigido de los israelitas en el desierto. Entonces, esto de las ofrendas, esto de los diezmos, no es algo impuesto por el pastor, es algo que está establecido en la ley de Dios. Lo estableció Moisés, y vaya, ¿quién fue Moisés, no? Un hombre tremendo. Esto agradó a todos los líderes y al pueblo, y con gusto llevaron su dinero y lo pusieron en el cofre hasta llenarlo. Cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo llevaban a los funcionarios del rey. Entonces se presentaba el secretario de la corte y un oficial del sumo sacerdote para vaciar el cofre y luego llevarlo de regreso al templo. Así fue día tras día, por lo tanto, se recogió una gran cantidad de dinero. El rey Joiada entregaba el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Aparte de reparar el templo que se hizo en los tiempos de Salomón, bajo el plan arquitectónico que el Señor le dio a David, este hombre, este rey Joás, pues lo estaba reparando junto con toda la gente, levitas y así. Y aparte de todo lo reforzaron. Pero vean, aquí hay algo interesante, o sea, se organiza el pueblo. Se organiza el pueblo para reparar el templo. Muchos ya no querían entregar el impuesto que se les pedía todos los años o con cierto tiempo para las reparaciones del templo. Ya no lo querían hacer, pues porque Talía ya les había dicho que no y cosas así, ¿no? Entonces ellos ya no querían, pero como ve el pueblo que era una obra buena, pues entonces con gusto empiezan nuevamente a entregar lo que el Señor, parte de lo que el Señor les había dado por misericordia. ¿Ok? Y esto me recuerda a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor, bueno, al linaje escogido, a Tlacomulco. ¿Por qué me recuerda? Porque gracias a la bendición del Señor, hay un plan que ya les haremos saber este domingo. Hay un plan de lo que vamos a hacer para allegarnos recursos para la iglesia, para empezar a juntar recursos para la iglesia, para comprar un terreno. Yo tengo mucha fe, de verdad, en que Dios nos va a dar ese lugar a donde estamos como nuestro. De verdad tengo mucha fe en que Dios lo va a hacer, pero ya es de Dios. Yo lo voy a dejar en sus manos, pero tenemos que trabajar. Todos en la iglesia, pocos o muchos, tenemos que trabajar para que eso sea. Entonces, todo lo que se esté recaudando, pues se va a poner a trabajar. Ese dinero se tiene que poner a trabajar, pues para multiplicarlo. No les digo más, hasta ahí lo dejamos. Bueno, cuando terminaron con todas las reparaciones, llevaron el dinero que sobró al rey y a Joiada. Perdón, este dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para el servicio de adoración y para las ofrendas quemadas, entre ellos cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Vivió muchos años Joiada. Vivió muchos años. Lo enterraron con los reyes en la ciudad de David, porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y su templo. Se ganó el privilegio de ser enterrado en la ciudad de David. No junto a David, pero sí en la ciudad de David. ¿Por qué? Porque había hecho bien a todo el pueblo de Israel. Ok,
Y aquí viene algo tremendo. Muere alguien importante en el Señor, y pasa lo que no tiene que pasar. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y también sobre Jerusalén. O sea, sí fue un niño, sí era un niño. Este Joás, cuando fue nombrado rey, sí fue un niño, tenía 7 años. Pero que no tuvo toda la instrucción, todo el consejo de Joiada, no lo tuvo, no pudo haber seguido con ese estándar de santidad o de entrega o de cuidado, no pudo haber seguido este rey con todo lo que le había enseñado Joiada, no prestar oídos a la gente. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces con el cristiano? Llegas a la iglesia, escuchas el consejo desde el púlpito, sales bien contento de la iglesia, haces las cosas que Dios dice que tienes que hacer y de repente llega alguien a tu vida, alguien a tu casa, alguna amistad y te empieza a decir, ¿para qué vas? ¿Para qué escuchas? Nada más te están lavando la cabeza, te están lavando el coco, no la cabeza, te están lavando el coco. ¿Y qué pasa? Que a veces, no todos, no siempre, decimos, pues sí es cierto, pues estoy mejor así como estoy. Ay, ese pastor nada más quiere que cambie mi vida para bien de él. No es para mi bien, es para tu bien. Bueno, entonces decidieron abandonar el templo del Señor, el mismo que habían reforzado, al mismo que le habían vuelto a construir utensilios, al mismo que todo lo que habían hecho en el templo. Decidieron abandonar, el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Una vez más, el Señor manda gente para que el pueblo se arrepienta y vuelvan su mirada al Señor. Y entonces los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Y cierto, no es cierto que sí pasa. Te habla el pastor y de repente alguien en la calle, un amigo, un familiar, sin querer, sin saber, también te está hablando de la manera en la que vivimos, de la manera en la que actuamos, y aún así no lo escuchamos. Y podemos pensar, porque a veces así somos bien curiosos. A ver, esto me lo dijo el pastor, pero este cuate o esta amiga ni siquiera conocen a Dios, ¿y por qué me lo está diciendo también? ¿Sí o no es cierto? Pero aún así no entendemos, no obedecemos. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo, esto dice el Señor. ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Entonces, desobedecer los mandatos de Dios es impedir nuestra propia prosperidad. Desobedecer al Señor es ponerle un tapón a todas las bendiciones. Desobedecer al Señor es decirle, ¿sabes qué? Aunque vengas con todo lo bueno para mí, no lo quiero. Dice Zacarías, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Wow. Ay, qué rico café. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Por qué abandonamos al Señor? Por andar con los cuates, por andar buscando otras cosas que a Él no le agradan, por andar, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué lo abandonamos?
Al momento en el que nosotros abandonamos al Señor, primero que nada, primero que no lo obedecemos, estamos poniéndole un tapón a las bendiciones. Y en segunda, por abandonar al Señor, Él también nos puede abandonar. Así de fácil, así de sencillo. Lo pensaron. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. ¿Qué mal les hizo Zacarías, sino nada más decirles la verdad? ¿Qué mal hizo Zacarías? Levantarse y decirles, ustedes son un pueblo traidor, un pueblo perverso, un pueblo idólatra. ¿Qué mal hizo? Esto es que a mucha gente no le gusta la corrección. A muchos cristianos no les gusta la corrección, no les gusta que les digan la verdad, pero no la verdad del corazón de un hombre, desde el corazón de un hombre, no la verdad desde un corazón, ¿cómo les podría decir? Un corazón con rencor. No esa verdad, la verdad con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos enfrenta con nosotros mismos. La palabra de Dios expone nuestros pecados. La palabra de Dios es la que dice, estás mal. La que dice, no es el hombre, no es el pastor. No es el pastor el que condena el que condena con su propia voz, voz que sale de su corazón, voz de hombre. No, el pastor siempre tiene que hablar con la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es la que va a confrontar el pecado de la gente. Siempre va a ser con la palabra, no con la imaginación de un hombre. Siempre tiene que ser el pecado confrontado con la palabra de Dios. Y entonces estos líderes tramaron matar a Zacarías, y Joás, que tampoco le gustó la corrección de Zacarías, hijo de Joiada su maestro, ordenó que mataran a Zacarías a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Qué palabra tan dura. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Le pagó matando a su hijo. Qué ingrato. Qué ingrato. Lo cuidó desde niño. Joiada cuidó desde niño a Joás. Lo cuidó para que no lo matara a Atalía. Le enseñó cómo debían de ser las cosas, le enseñó la palabra del Señor, le enseñó cómo comportarse, le enseñó modales, le enseñó todo. Joiada fue el que educó a este rey para hacer las cosas buenas. ¿Por qué estaba enojado Joás? Porque le dijeron la verdad, porque prestó oídos a otra gente que no tenía que escuchar. Y fue tan ingrato, fue tan cruel, que mató a Zacarías, hijo de Joiada. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y venga en mi muerte, Todo lo contrario a lo que dijo el Señor Jesús. Señor Jesús, cuando lo estaban atormentando antes de morir, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este hombre, Zacarías, profeta de Dios, dice: que el Señor vea lo que ellos hacen y venga mi muerte. Esta parte es muy tremenda y es muy dura, pero nos lleva a ese tema, a que no queremos escuchar la corrección de parte de Dios. A nadie le gusta que lo corrijan, porque la Biblia dice que a la verdad no hay nadie a que le guste la disciplina, la corrección de Dios. Tenemos que ser humildes y aceptar la corrección. Tenemos que ser humildes para aceptar la corrección que viene de Dios. Porque si no aceptamos la corrección que viene de Dios, pues ahí mismo vamos a demostrar de qué estamos hechos. Si somos hechos de un corazón duro, o más duro que la roca, más duro que el diamante, pues nunca va a penetrar la palabra de Dios. Pero si nuestro corazón es blando como nuestra carne, pues entonces ahí va a entrar la palabra y vamos a empezar a ser transformados con corrección de Dios. Y es que somos bien chistosos. De verdad, el hombre es muy chistoso. No la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que anheles te vendrán por añadidura. Y todos decimos: sí, aleluya, gloria a Dios, que todo venga por añadidura. Es lo que todos buscamos, la añadidura de Dios.
Pero cuando entendemos las primeras frases de ese versículo decimos, híjole, híjole, busca primeramente el reino de Dios. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? No me voy a meter tanto en ese versículo. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Metiéndonos en la palabra, metiéndonos en oración, metiéndonos en ayuno, meditando la palabra de Dios, haciendo lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, obedeciendo a Dios, aceptando instrucción, aceptando regaños, aceptando vara, aceptando todo eso. Busca el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, sus mandatos, sus ordenanzas, sus estatutos. Eso es buscar el reino de Dios. Y viene, y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo? Sí. Cuando entendemos que la palabra de Dios nos dice que no tenemos que adorar dioses ajenos, estamos y lo obedecemos, estamos aceptando la justicia de Dios. Si la palabra de Dios dice que soy pecador y tengo que cambiar, esa es justicia de Dios. Dios no puede darle algo a alguien con un corazón pecador o con un corazón engañoso. La justicia de Dios es esa. Si merezco castigo, recibo castigo. Porque así es Dios. Si merezco la exhortación, la merezco, la acepto, la tomo en el corazón y trato de ser una persona diferente. Busca primeramente el reino de Dios. Cuando el reino de Dios te revele quién eres, entonces cambia a través de la justicia de Dios. Y cuando todo eso haya quedado entendido en nuestra vida, entonces sí, todas las cosas que anheles te serán añadidas, vendrán por añadidura. Pero a veces nos saltamos buscar al Señor y buscar su justicia y queremos, vénganse para acá todas las añadiduras, todo lo que deseo. No es que no sea fácil, no es que no sea sencillo. Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar, porque dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo que dice el Señor. Entonces, ¿no se podrá hacer? Claro que se puede, claro que podemos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Si merece ser pasado por el juicio del Señor, adelante, Señor. Si soy pecador, tú sabes. Y ya todo lo demás viene después. Bueno, ese es el tema de este hombre, ¿no? De este hombre de Zacarías y de Joás. Quería lo mejor, pero al final de sus días terminó haciendo lo malo. Continuamos, versículo 23 del capítulo 24 del segundo libro de las Crónicas. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás. ¿Qué cosas? Vive un tiempo tranquilo, sin problemas con sus vecinos, porque está buscando al Señor. Igual que los reyes anteriores. Vivieron tiempos de tranquilidad porque seguían a Dios. Pero llega el momento en que tuercen el camino y empiezan a venir los problemas. Obvio, eso es legal de parte de Dios. Eso es legal. ¿Por qué? Porque así pasa con nosotros. Estamos buscando de Dios y estamos haciendo lo bueno delante de Dios y estamos siguiéndolo verdaderamente, pero de repente, ¡pum!, en un descuido, nosotros empezamos a torcer el camino y empiezan a venir los problemas. Eso es natural, eso es legal. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás, invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de la nación. Luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron con un solo ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. Fíjense, aquí el Señor no ayuda a Judá ni a Jerusalén, ayuda a los arameos. ¿Por qué ayuda a los arameos y no ayuda a su pueblo escogido? Porque Dios puede hacer lo que Él quiera y puede ocupar a quien Él quiera para corregir a un pueblo o para corregir a una persona. Y es que a veces nos decimos, ¿por qué a ti sí te ayuda Dios y yo que soy cristiano a mí no me ayuda? Porque Dios quiere mostrarnos algo. Porque Dios quiere mostrarnos que nosotros tenemos que seguir al 100 con todo nuestro espíritu, ser, alma, cuerpo, espíritu, tenemos que seguir al Señor. Ok, aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño,
el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama, luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. ¿Qué se esperaba? Que le rindieran honores o que lo enterraran en un buen sitio. El que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, mano por mano, diente por diente. Él hizo lo malo, mató al hijo del sacerdote que lo crió. 26. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita. O sea, ni siquiera era amonita, Josacar. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita, de los de Amón, llamada Simeat, y Josabad, hijo de una mujer moabita. Amonitas y moabitas acabaron con un rey con el rey de Judá, llamada Somer. Estos mismos pueblos, los amonitas y los moabitas, se levantaron contra Josafat, y el Señor le dio la victoria al Señor. Vamos a recapitular un poco. Cuando este Josafat tuvo problemas, sintió miedo, es porque venían ejércitos amonitas y moabitas a pelear contra él y su pueblo. Su ejército era muy pequeño y Dios les dio la victoria. Ok, no acabaron con él porque Dios les dijo, es más, ustedes ni se muevan, nada más preséntense en el campo de batalla y yo les voy a dar la victoria. Ok, no acabaron con él, pero acaban con Joás, un hombre moabita y un hombre amonita. A fin de cuentas, se cumplió. Tiempo después de Josafat se cumplió, no en gran escala, esto. Una amonita y un moabita acabaron con un rey, el rey de Judá. Qué tremendo. Problemas siempre vamos a tener, dificultades siempre vamos a tener. Gente que no nos quiera siempre va a haber. Gente a la que no le vamos a caer, siempre va a haber. Problemas en casa va a haber. Problemas económicos va a haber. Problemas entre esposo y esposa siempre va a haber. Problemas con los padres siempre va a haber. ¿Pero qué tenemos que hacer? Buscar a Dios primeramente. Buscar al Señor primeramente. Y Él, en su misericordia, hará o no hará. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. 27. El relato sobre los hijos de Joás, las profecías acerca de él y el registro de la restauración del templo están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Eso es muy interesante. Qué interesante es saber este tema. Capítulo 25. Sí, nos da tiempo. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Amasías gobierna sobre Judá. Amasías fue hijo de Joás. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. O sea, este es el tema que siempre les he dicho, de verdad. Es el tema que siempre les he dicho. ¿A Dios le sirves con todo o no le sirves? Cuando te metes con Dios, ¿te metes bien con Él o no te metas? De verdad. Porque si nada más estamos así metiendo los piecitos en el agua ahí en la alberca y no te metes completamente a la alberca a nadar, pues entonces no vayas, mójate los pies en tu casa.
Es un ejemplo muy burdo, pero con Dios es a la millonésima potencia. Si te vas a meter con Dios, ahora sí voy a dar el ejemplo bien. Si te vas a meter con Dios, no es como meter nada más los pies en la alberca. Si te vas a meter con Dios, métete con todo. Como decía alguien por ahí, si te vas a meter con Dios es como si fueras al mar. Al mar no llegas y nada más te mojas los pies. No, tú llegas al mar y te metes completamente a que el mar te moje. Cuando sales, sales oliendo a lo que huele el mar. Es lo mismo con Dios. Tienes que obedecer a Dios con todo tu corazón. Tienes que obedecer al Señor con todo tu corazón. Tienes que seguir a Dios con todo tu corazón. Entregarte por completo a Dios. Porque a Dios no le gustan las medias tintas. Al Señor no le gusta nada más un corazón tibio que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Hoy sí. A Dios no le gusta eso. A Dios se le ama con todo el corazón. Bueno, este hombre, Amasías, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley, que dice: los padres no deben morir por el pecado de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Y esto nos hace respirar tranquilos. ¿Qué culpa tengo yo de lo que haya hecho mi papá? ¿O qué culpa tienes tú de lo que haya hecho tu papá? ¿Qué culpa tenemos de lo que hicieron nuestros padres? Tiene que pagar el que hizo lo malo, nosotros no. Tiene que pagar el que hizo lo malo. Si yo actúo mal, ¿por qué tendrían que pagar mis hijos? Es lo que está diciendo la palabra. Aquí lo está diciendo. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después, Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. Sabían pelear, sabían agarrarse a catorrazos. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar qué tan bien peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagan para contratar al ejército de Israel? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con ese dinero? El hombre de Dios le contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín, es decir, hacia Israel. En consecuencia, se enojó con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego, Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al valle de la Sal, donde mataron a 10,000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10,000, los llevaron hasta el borde del precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas, abajo se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursión en varias ciudades de Judá, entre Samaria y Bet-Orón, y mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le habían quitado a la gente de Seir, los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Error, error. La palabra dice que tenemos que destruir esos ídolos.
y este cuate les rinde culto y se inclina delante de ellos. ¿Cuál fue la consecuencia? Que esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? ¿Por qué te inclinas delante de esos dioses si ni ellos pueden salvar al pueblo, al pueblo que ellos tanto adoran esa imagen? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? En pocas palabras, ¿quién eres tú para venir a decirme lo que me estás diciendo? Cállate antes de que te mande matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia. Le dijo: va, ok. Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Claro, conciso y directo. Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Va, pues lo que venga, conmigo ya ni te quejes. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Jocás y nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano, un cardo le envió mensaje al poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso. Pero mi consejo es que te quedes en casa. Que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Josías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Es decir, empezaron a derrumbar el templo del Señor. Este hombre se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes y luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás de Israel. Y los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una gran conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras de él y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Tremendo, ¿no? Hay un solo camino, y es Jesucristo. Hay una sola verdad, y es Jesucristo. Hay un solo camino que conduce a la vida eterna, y es el Señor Jesucristo. No pararnos en ese camino y escuchar esa verdad. No pararnos en ese camino y escuchar esa verdad nos va a desviar del verdadero propósito, que es la vida eterna. Todo esto que leímos nos muestra un camino. El camino de la verdad. El camino de la voluntad de Dios. Escuchar voces, consejos, escuchar recomendaciones de gente que no conoce a Dios, siempre nos va a alejar de ese camino. Lo que vemos, lo que escuchamos, que no es de Dios, también nos va a alejar del verdadero propósito, que es la vida eterna. No te estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, pero te estoy comentando, te estoy compartiendo la verdad absoluta. Y esa verdad, ese consejo, esa exhortación, sí nos va a conducir al camino de la vida eterna. Leer la Biblia nos conduce al buen camino.
nos prepara para la batalla, nos prepara para los tiempos de tormenta, nos prepara para las lágrimas, nos prepara para la enfermedad, nos prepara para la escasez. Este consejo, el consejo de la Biblia, nos prepara para todo eso, para problemas familiares, problemas con los papás, problemas con nuestros hijos, nos prepara para todo eso. Pero hay que saber escuchar. Y el saber escuchar no nada más, pues sí estoy escuchando, pastor. No, el saber escuchar es escucho y aplico. Aplico lo que sé, lo que hoy aprendí. Y hoy aprendimos eso. Buscar el reino de Dios y su justicia. No escuchar las voces de los amigos que ni siquiera conocen a Dios. Escuchar el consejo de Dios en su palabra, en su palabra. Y todo el juicio, toda condenación o toda la bondad que venga de Dios, aceptarla tal cual. Pedimos mucho y se nos da poco, porque pedimos mal, o a veces ni se nos da. Cuando el Señor te bendiga, porque aquí lo vimos, lo leímos, no lo inventé yo. Cuando el Señor te bendiga, nos bendiga con bienes, con un salario, con un trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No me contestes, piénsalo tú, lo leímos hoy. Ok, el consejo viene de parte de Dios y está puesto en la mesa. No hay que pagar mal por bien, como hizo este hombre que mató a este Zacarías, hijo de Joiada. No hay que pagar mal por bien. Vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que seas con nosotros en este día. Gracias por el maná que recogimos en esta mañana para poder desayunar palabra y vida espiritual, Señor. Papito lindo, Rey de Gloria, poderoso Señor, yo te pido que hoy transformes nuestro corazón y nos hagas hombres y mujeres entendidos, valientes y esforzados, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, no es lo que yo digo, es lo que tú dices. No son mis acciones, son tus acciones, porque mis acciones al fin y al cabo son de hombre, Señor, pero tus acciones son perfectas. Tu sabiduría es perfecta, porque todo lo que haces es perfección. Y lo haces, Señor, para corregirnos. Nos lo dices para corregirnos. Nos lo dices para que seamos mejores personas delante de ti. Señor, sigue corrigiéndonos aunque no nos guste. Sigue hablándonos al corazón aunque la corrección venga. Nosotros la vamos a aceptar, Señor, porque está escrito que si no aceptamos tu corrección, tú vas a ocupar a la gente para hablarnos o para corregirnos. Señor, en el nombre de Cristo, gracias. Acompaña a mis hermanos y a mis hermanas de la iglesia a sus trabajos con bien, que lleguen gozosos y que salgan de la misma manera gozosos y que así regresen a sus casas. Padre, en el nombre de Cristo, pongo en tus manos la vida de mis hijos y de mis hijas, Padre, en el nombre de Jesús, que lleguen con bien a sus trabajos, Señor, y que regresen con bien a sus casas. Padre, ahí está tu iglesia, porque es tu iglesia, no es mi iglesia, es tu iglesia, y tú harás prosperarla, de acuerdo, Señor, a la medida de nuestra fe, Señor. Y yo tengo mucha fe, Señor, de que tú harás en ese lugar. Y tú no lo darás como herencia, Señor. Tú harás lo que quieras hacer, Padre. Pero yo confío. Y mi fe, Señor, tú sabes que está puesta en ti. No en el lugar, está puesta en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cuida a la iglesia desde el más pequeño hasta la persona más entrada en años, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mi esposa también, Señor. Bendice mi vida y guárdanos, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos hoy a las 7 de la noche. Solamente por hoy se cambia la transmisión. Solamente por hoy me toca compartir la palabra a mí. Pero no se lo pierdan. Va a ser a las 7 de la noche y va a ser la transmisión aquí por Facebook. Entonces, por favor, no se la pierdan. Acompáñenos. Compartan este video en el nombre de Jesús y nos vemos muy pronto. Un abrazo, bye.